decir. Tú, escuche, puedes decirlo ahí, no está ahí, está en otros pensamientos que he tenido con otras charlas. Pero quiero decirte esto para ponernos a pensar. Escuche, yo puedo darme cuenta que mi vida espiritual está cambiando cuando mis oraciones están cambiando. Amén. Ese es el parámetro que tú tienes para autoevaluar tu progreso espiritual. ¿Me entendió? Amén. Lo digo con calma. Los parámetros que tú tienes para autoevaluar tu propio progreso espiritual están en la forma en que tú estás orando. Examina el contenido de tus oraciones. Y con el contenido tú sabes si estás cambiando espiritualmente. ¿Me entendió? Amén. En la medida en que uno sigue tomando conciencia de quién es Dios en nuestra vida, lo que nos va sucediendo es que uno quiere hacer oraciones dignas de ese Dios. Wow. Te voy a hacer esta pregunta. Si a ti te concedieran el privilegio de que te lleven al trono de Dios, si de momento Dios te concediera esa oportunidad, te traigo delante de mi trono y se te da una audiencia con el Rey de los siglos y el Dios de los dioses, y se te concede 5 minutos delante del Rey, del Dios de los cielos y del universo, ¿qué tú harías en esos 5 minutos? Calma, no te arrojes a decirme, no te arrojes a decirme, porque lo que contestes se va a reflejar tu espiritualidad. ¿Entendiste? Lo que tú me digas te va a reflejar quién tú eres. Por lo cual, si se te conceden 5 minutos, ¿qué tú harías? ¿Irías como tú quieres ir o te prepararías para ser digno de estar allí? ¿Ves que es otra cosa? ¿O te prepararías solo para ser digno de estar allí? Son dos cosas diferentes. Por lo cual, lo que va a ser tu referencia de cómo estás prosperando espiritualmente, examina qué es lo que estás orando. Porque sabe una cosa, los que no conocen a Dios también oran. ¿Tú lo sabías? Sí. Los que no quieren saber de Dios, ni los que le conocen a Dios, también le piden a Dios. Y eso es normal.
cuando uno se la hace. Voy a actuar como el que no le ha conocido, o voy a pedir como el que no le conoce. Wow. El que le conoce tiene temor de lo que va a decir. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Qué tú harías? Ahora abro puertas. Voluntario, aquí nadie está obligado. Y si nadie participa, no me atrevo. Tranquilo, tranquilo. Si de momento no. ¿Sabes una cosa? Que de momento hace así y nadie quiere hacerlo. ¿Sabes que está bien? Porque frenamos para pensar. Claro, y no es por nada, es una buena señal. Yo hice este ejercicio una vez. Esto es como una dinámica. Lo abrimos así y una señora tímidamente se sienta. Fue la única que se atrevió. Y yo, bueno, con actividad, ¿qué usted haría, hermana? Y ella tranquila dice, yo haría lo que siempre hago. Y yo, wow, ¿y qué es lo que siempre usted hace? Yo estoy en silencio delante de su presencia. Wow. Y yo le dije, espectacular. Porque ¿qué tenemos que decirle a Dios que Él no sepa? ¿Cierto? Pues por lo tanto, la señora lo que menos concluyó, nos dio una lección a todo el mundo. Yo estaría en silencio reverente delante de Él. Porque una de las experiencias más grandes, y ella me lo dijo muy tranquilamente a todo el mundo, que yo he vivido es poderme meter en el silencio de Dios. ¡Wow! Por favor, hermana, haga un llamado y me convierto. O sea, me dan 5 minutos, yo creo que voy a estar en silencio. Pero es otro nivel. ¿Verdad que es otro nivel? El silencio habla más que lo que decimos. ¿Lo entendió? Vuelvo y lo repito. El silencio habla más que lo que decimos. El salmista decía, en Dios está acallada mi alma. Yo le quiero decir este detalle. Mi papá no fue un hombre cristiano. Yo lo admito y lo reconozco. Mi papá bebía ron y fumaba. Por lo menos no hablaba mal, porque era un hombre callado, que aprendió a beber ron y a fumar, pero no hablaba una palabra mala. Y no era que no hablaba una palabra mala, casi no hablaba. Tú podías estar con él horas largas y él no te decía
una palabra. Ese era mi papá, ese era don Santos Colón. Y él fue así toda su vida. Cuando yo fui grande, a mis 25 años, me nombran pastor. De mis 25 años yo era pastor. Y tuve hasta mis 30 años pastoreando. Y cuando me nombraron pastor, el mismo pastorado me obligó a mí, en mi conciencia, vete y reconcíliate con tu papá. El pastor tenía que ir a reconciliarse con su papá. Porque si vas a pretender hablar ahí con autoridad, tienes que estar reconciliado con el que con tu papá. Porque todavía tienes resistencias y luchas con él. ¡Wow! Yo creo que el Espíritu Santo está hablando. Amén. Amén. Y como yo sabía que mi papá no hablaba, y vivía en un campo así como este, allá en el pueblo de Trujillo Alto, en Puerto Rico, yo tenía los martes por la noche libre, y miren lo que sucedió. Siendo pastor, un martes me tiré a las 5 de la tarde para allá y llegué a casa de mi papá, que llevaba meses largos que no lo veía. Llega su hijo, que recientemente, hace como 6 meses, era pastor. ¿Él sabía que ya era pastor? Sí, sabía que me habían nombrado pastor. Y ni me felicitó tan siquiera. No me dijo nada. Se quedó callado como siempre. La familia, ay, qué bueno, tenemos un pastor. Mi tío, ay, aleluya, gloria a Dios, un pastor en la familia. Mi otra tía, ay, qué bueno, que Héctor es pastor. Y mi papá, yo no sabía si eso era aprobación o desaprobación. No decía nada. Pero ¿qué tiene que ver mi papá con este? Escuchen. Cuando aquel martes yo fui para su casa, llegué, lo saludo, bendición, papi. No, porque no te decía Dios te bendiga. Pídeme la bendición. Como si fuera tu hijo. Dame la bendición, papi. Es que recuerdo. Ni te lo mencionaba. Vuelvo y pídela. Dame la bendición, Levanta la mano así, Se agachó. y no era mudo, ¿sabes? Estuve desde las 5 de la tarde. Me ofreció, ¿quieres comer? Porque vivía solo, un hombre solo, en un cuartito solo, en un campito solo. Sí, papi. Y de momento estoy metido yo en el silencio de mi papá. Escuchen, porque estuve 3 horas allí y no hablé con él una palabra. Pero estar 3 horas al lado de una persona que no habla, de momento descubrí la belleza del silencio. Amén. Porque ese mismo día lo escuché decir, después de muchos años, esta palabra:
Cuando a las 8 de la noche me iba, le dije, papi, me voy ya. Y él me mira con una cara de no sabía qué expresar, de la satisfacción que tenía por su hijo pastor, y me dice, no te vayas. Wow. Y yo le dije, papi, es que es tarde ya. ¿Qué te parece si vengo el martes? Dice, te voy a esperar. Me trabajó toda la semana. Y cuando regresé el próximo martes, él tenía la comida hecha y me estaba esperando. ¿Comiste? No, papi, me puedes servir a comer contigo. Y tuve las 3 horas de nuevo, sin hablarnos. Y por primera vez escuché una palabra. Cuando al final me voy ese segundo martes, me dijo, gracias por venir. Estuve un año completo, todos los martes, religiosamente, era ir a comer en casa de mi papá. Hasta el martes, ese último martes que fui allá, y el domingo estaba yo preparándome para predicar en la iglesia. Comenzó el devocional. Ring, suena el teléfono de la oficina. Hello, buenos días, Iglesia Bautista. Héctor, sí, ¿quién me habla? Te habla tu primo. ¿Qué sucedió? A tu papá lo encontraron muerto. Se había caído del segundo piso donde él vivía. Y cuando cayó con la cabeza. Pero escuchen, anyway, el dolor fue dolor, ¿ok? Pero puedo agradecerle a mi Dios que el último año de su vida, su hijo compartió su silencio. ¿Sabes qué? A través de ese ser que no era creyente, aprendí a valorar lo que era estar en silencio delante de alguien importante en tu vida. ¡Wow! Y de ahí fue que cogí la grande lección espiritual. Cuando entendí que mi padre se fue biológico, pero se me quedaba mi padre espiritual. Alaba. Y lo que hizo mi padre espiritual, que es el Dios de los cielos, te di un año de lesión con tu padre terrenal para que valores el silencio. ¿Qué vas a hacer delante de mí? Y entendí que la más trascendental de las oraciones era aquella que yo voy en silencio delante de nuestro Padre Celestial. ¡Wow! Porque el secreto del silencio es lo más que nos dignifica delante de su presencia. Alabado
sea el Señor. Amén. Y comprendí que el Padre está más dispuesto a revelar sus secretos con aquellos que están en silencio delante de su presencia. Por lo tanto, ¿quieres conocer los secretos de Dios? Amén. Deberíamos aprender a estar en silencio delante de Él. Y esa se convirtió, ¿saben una cosa? En la oración que ha definido mi vida en los últimos 23 años. Ellos saben que ellos son testigos. ¿Alguien tiene el libro mío accesible a la mano? Creciendo en el Espíritu. ¿Están en las habitaciones? ¿Ya se lo entregaron ustedes? Busca bien. Mucha dopamina. El silencio de la Mucha dopamina. Casi. Comparte. Sigo. A mis 30 años, después que cogí la lección, tuve que renunciar al pastorado. Pero no renuncié porque nadie me lo pidió. Renuncié porque yo entendía que tenía que renunciar. Porque yo no era el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia es Cristo. Me entrega una iglesia con 12 personas, ¿se acuerdan? 8 adultos, 2 niños y 2 ancianos. 5 años después, en la iglesia había 300 personas. Amén. Cuando me pagaron mi primera ayuda, porque la iglesia nos da una ayuda a los pastores, escuchen, acordaron en pagarme $75 al mes de salario en aquella época. Y cuando me dieron el primer cheque de 75, le pregunto a la tesorera con cuánto la iglesia se quedó. Y me dice, bueno, pastor, tranquilo, hay $2 en la chequera. Pues cuando renuncio 5 años después, hay 300 personas, un presupuesto de $60,000 y una cuenta pro templo de $125,000. ¿Y qué tú puedes pensar? ¡Wow! Mira, estamos creciendo y qué sé yo ni qué. ¿Y sabes qué? El Señor me dijo, tú no vas a caer en la tentación de que tú fuiste el que hiciste esto. La iglesia es mía. Y yo, Señor, gracias, me voy. Porque esto es tuyo. Yo no podía caer en la tentación de pensar que esto creció por mí. Porque estaba pecando con mi Dios si lo pensaba de esa forma. Renuncio, pero con
renunció, la iglesia no quería que yo renunciara. Escuchen, ¿sabe lo que me pasó? La peor época y la peor crisis de toda mi vida es que a los 2 meses de yo haber renunciado, entendí que no tenía que haber renunciado, que tenía que ponerme en la disponibilidad de otra pastoral, y ya yo no era pastor, no era pastor de nadie. Y yo, Dios mío, lloré, me amargué, porque sentí que estaba fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que hice? Señor, yo me voy a meter y me voy a refugiar solo en ti. Y por 1 año completo hice un auto retiro. Estuve 1 año retirado completo, 1 año, una cosa de locura. A donde único yo iba era a la orilla del río, a estar solo con Dios allí. Y en ese tiempo conozco al ángel que Dios me envió, que es mi actual esposa. ¿Ustedes la vieron, verdad? Nos relacionamos, nos casamos, y ella me decía, ¿por qué estás retirado? Esto, ¿por qué lo haces? Yo, no te preocupes, tranquilo, yo tengo que estar retirado con mi Dios hasta que sienta que su propósito se cumpla. Insistí en estar con Él. Escucha lo que te estoy diciendo. Te exhorto a que insistas en estar con Él. Amén. Amén. Pero estaba en silencio. Al año salí de ese autorretiro y mi esposa, esa santa que está ahí al lado mío, fue la que me llevó a la iglesia, como llevando a un recién convertido. Vente conmigo, papá, vente conmigo. Como ya yo no era pastor, yo me sentía que me había convertido reciente. Y te sientas aquí al lado mío y coge la escuela bíblica conmigo. Ella está llevando un pastor. Y el domingo vas y te llevo a la iglesia. Ahora solo yo estaba dando un candela. Me cuidó, me trató como si fuera un niño suyo. Gracias, mi papá. Y me sentaba y mira, el viernes vamos para la iglesia. Y el domingo vamos para la iglesia. Y estaba llevando el pastor. Ahora, en el silencio de Dios, mejor dicho, en la oración del silencio, viví tantas experiencias abundantes, viví tanto sentido de su presencia, viví tanta belleza de su esencia, que vine a conocer a Dios de otra forma que yo nunca lo había conocido. ¡Wow! Experimenté tantas experiencias hermosas con Él que Él me dio, que aclaro, por tanto estaba en el silencio, no se interrumpieron, nadie me las interrumpía. Y cuando al año me levanto, que mi esposa está asistiéndome, levantándome, ayudándome como el cojito que está, me ayudarte a asistirte. Un momento le digo, Señor, está bien, ya estoy levantado. Pero Dios mío, ¿qué yo puedo hacer con tantas experiencias y entendimientos hermosos que tú me concediste en ese año? Porque era tan
algo tan lindo que yo había vivido con él, y un día escucho una voz que me dice en el oído: escríbelo. Que todo lo que yo había vivido con él lo tenía que escribir. La interpretación de ese proceso espiritual. Y escuchen, porque creo que Dios te va a usar a alguien en esto, por eso estoy diciendo. Cuando me dijo, escríbelo, ahí fue que se escribió y nació el libro Creciendo en el Espíritu. Este libro es producto de un año de autorretiro. ¿Cómo pude entender las dimensiones del Espíritu? La oración en el Espíritu, la disciplina del Espíritu, la alabanza en el Espíritu, la adoración en el Espíritu. Lo interpretaba como lo viví y lo escribí. Algo pasó, que este libro, yo no fui a una librería ni a un distribuidor: mira, ¿me puedes vender esto? No, nunca ha pasado. Sencillamente yo iba por las iglesias predicando, porque me empezaron poco a poco a invitar a las iglesias, y allí tímidamente, hermano, yo escribí ese librito, y se vendía, 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 y se acabó la primera edición, y se hizo la segunda edición, y se hizo la tercera edición, y se vendían, y se vendían, y esta es la cuarta edición. Amén. Cuando se acabe esta edición, que ya mismo se acaba, se habrán vendido 9,000 libros por un encierro que uno hizo. Por lo tanto, esto es fruto del silencio de Dios. ¿Lo entienden? Pero vamos a hacer lo siguiente. Le damos la sorpresa. Vamos a hacer aquí. ¿Sí? A cada uno de ustedes se le va a obsequiar un libro. Que no fue como lo planificado, ¿verdad? Por lo tanto, cuando lo estés leyendo, lo que estás leyendo es el silencio de un año, de cómo Dios cambió mi proceso espiritual, y aquí está plasmado. No desde el punto de vista de lo que yo hice, sino desde el punto de vista de lo que Él, el Espíritu Santo, hizo. Por eso tú lo leías. ¿Qué te pasa? Bueno, yo comencé a leerlo el viernes y pues iba en el colectivo y pude irme sentada. Entonces aproveché para leer el libro. Y comencé a leer la introducción e iba captando muchas cosas y me parecían grandes. Y esas cosas empezaron a llenarse de lágrimas que no me permitían seguir leyendo. Y me miraba en el colectivo porque pues, iba llorando, las lágrimas me salían a borbotones, era impresionante. Y volvía y lo leía y le devolvía porque quería entender y entender, captarlo más. Y el pastor esta mañana me dice: Señor, ensanche tus pensamientos y puedas entender. Wow. Escuche, ¿qué es lo que va a suceder contigo? Y después está la última charla. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Número uno, lo
primero que vas a experimentar que va a cambiar en tu vida es tu vida de oración. Eso es lo primero que vas a experimentar. Si es posible, saca tiempo de silencio y el tiempo a solas con Dios. Hazlo. Y algo va a suceder. ¿Qué va a suceder? Que Dios se va a meter contigo en las profundidades del silencio. Amén. Y de esas profundidades del silencio a la cual se mete Él contigo, espera que Él va a hacer brotar un asunto de Él, pero lo va a hacer brotar a través de ti, para que como Él te fue de bendición a ti, tú seas de bendición a otros. Wow. Y lo que va a brotar en ti, que va a ser de bendición, te lo anticipo en este momento, va a durar durante el resto de tu existencia. Wow. Hasta el último día que te mueras, va a estar dando fruto de eso que Dios va a hacer a través de ti. Porque lo que hace Dios en ese ámbito es que se adueña de la totalidad de tus tiempos. Y Él va a decir, todos tus tiempos son míos ahora. Oh Señor, vuelvo y te repito, todos tus tiempos van a ser míos, te dice el Señor. Amén. Y por lo tanto, los frutos son míos también. Wow. Por lo tanto, vas a empezar a producir frutos en Él y por Él. Y como son frutos en Él y por Él, algo va a suceder. Cuando te mueras, el fruto va a continuar. Y a lo mejor pasan 100 años, 200 años, porque Él sigue cosechando el fruto de Él mismo a través de tu persona. Y en eso consiste el fruto de Dios, en que continúa dando frutos más allá de nuestra vida. Amén. ¿Lo entiendes, mi hermana? Y a lo mejor pasaron 300 años y lo que Dios hizo a través de ti continúa. Y un día en el cielo, cuando seamos llamados a que recibamos nuestras coronas, te van a traer una bien grande. Y tú le vas a decir, Señor, ¿pero por qué? Si yo apenas no creo que sea digno de esto. Y Él te va a decir, no, el fruto que tuviste pequeño después de tu existencia continuó dando fruto. Amén. Porque era fruto mío y no tuyo. Y allí en la eternidad te vas a llevar la sorpresa. Amén. Amén. Y todo eso empieza por el cambio de nuestras oraciones. Qué hermoso, ¿verdad? Quiero decirte esto.
en medio de la oración, de tu oración, que vas a verificar que ahí es el primer cambio. Si el primer cambio ocurre en la oración, que lo ves palpable porque te das cuenta que estás orando, ¿qué? Diferente. ¿Qué otra cosa vas a notar diferente? Ahora lo dejo abierto. Eso mismo. Vas a notar que piensas diferente. Mis oraciones cambian, pero mis pensamientos también cambian. Los noto diferentes. Y como son internos, tú mismo te sientes diferente. Y en esa línea también vas a notar otra cosa diferente. Lo que estábamos hablando ahorita, las emociones. Amén. Amén. Y vas a encontrar que en muchas oraciones vas a cerrar la oración de esta forma. Cuando te encuentres que estás cerrando tu oración de esta forma, es que estás en la línea de la trascendencia del Padre. Cuando te encuentres a ti mismo y a ti misma cerrando tu oración, Señor, mas no sea mi voluntad, sino sea la tuya. Amén. ¡Wow! Y que lo estás diciendo de veras, y que lo estás diciendo con toda la sinceridad espiritual, mi hermano, ya estás en otra dimensión espiritual. Amén. Ya la estás viviendo. Y es probable que Dios te va a decir que hagas algo que nunca se te había ocurrido hacer en tu vida. Señor, ¿qué tú estás haciendo conmigo? ¿Qué tú quieres? Sí, que hagas esto. ¿Y sabes lo que tú vas a hacer? Señor, ya tengo toda la fuerza y tengo la dirección. Claro que lo voy a hacer. Y lo vas a hacer en su nombre. Yo siempre tengo que dar este testimonio. Yo soy neurocientífico, ahorita bien estudié, pero a mis 45 años todavía yo no sabía lo que eran las ciencias, porque yo no era científico, era teólogo. Ustedes conocen el testimonio, ¿verdad? Que me enfermo. ¿No saben el testimonio? ¿Algunos sí? ¿Quién sabe el testimonio? Levante la mano. ¿Quién no lo sabe? Oye, tan padre. Pues le voy a dar el privilegio, ¿está bien? Los que lo saben, pues lo saben y lo repasamos. ¿Ah? Lo repasamos. Ah, repasamos. Con esto, pues, se cuadra la noche. Wow, wow. Mira lo que el Señor hizo. Me convierto a mis 16 años. Vivo en un campo como este. Voy a la iglesia del barrio. Fui un fracasado o un quedado. ¿Cómo es que dicen aquí en la escuela? Un quedado. Hasta octavo grado. Me convierto a los 16 años. Mi mamá se me muere. Mi papá pues murió unos años después. Y como yo no tenía donde vivir, me recoge una tía en ese campito como este. Y como era una casa de madera y sin viejo, como pues esa lomita que está ahí, por eso cuando yo vivía, me dice,
boteando, ¿dónde quedaste? Quédate aquí. Porque en Puerto Rico era una jíbara, acá es campesino, ¿eh? Los que viven en campo. Para allá se llama jíbaro. Aquí Que vende droga. No, ok, allá, campesino. No, pero allá la persona de campo se le dice jíbaro. En este caso sería campesina, ¿no? Y yo empiezo a vivir en esta área campestre. ¿Qué sucede? Yo en la escuela fracasé. Fracasé en el 5º grado 2 veces. O sea, yo no me llevaba bien con la escuela y ella no se llevaba bien conmigo, ¿ok? Pues naturalmente me salgo de la escuela, me divorcio por consentimiento mutuo. Se me muere mi mamá, después me convierto, me recoge mi tía y pues bueno, muchachos, aquí no hay donde dormir, pero por lo menos en este sofá, donde todos los que vienen aquí tal día ponen su asentadera, usted sabe, pues tú pidas al madre y vuelves ahí. Y yo a la hora de dormir cogía aquel madre viejo apestoso, que aunque lo miraba siempre estaba apestoso. Y ahí dormida. En la casa de jibarita, de madera y cine viejo. Y ahí me crié. Me convierto y le digo a mi tía, tío, tú no sabes dónde hay un trabajo por ahí. Y cerquita había una lechería. Y me dice, bueno, la lechería allí me dijeron que estaban cogiendo allí para trabajar. Y yo voy a la lechería. Y el jefe me dice, pues está bien, mira muchacho, me empieza mañana mismo. Pero la lechería quedaba bien lejos de ese campo. Yo tenía que subir jarda, bajar jarda, cruzar la quebrada, cruzar los pelos de alambre, que son esas cercas que tienen que abrir, los bambuales, el monte, y hora y media después llegaba a pie. Y el ordeño comenzaba a las 4 de la madrugada. Y me cogieron y me emplearon. Y después de estar 3 días yendo a pie por el monte, atravesando por lo oscuro, un día el jefe me dice, a los 3 días, muchacho, ¿qué tú estás viniendo por esa oscuridad? Porque yo tenía que pasar por esos caminos a las 3 de la madrugada. Como jibarito de campo al fin, imagínate. Y a los 3 días, Dios proveyó. Me dieron un transporte, el caballo de la lechería. Amén, que tengo transporte. Señor, gracias que tengo transporte. Y durante 2 años, de mis 16 a mis 18, iba a la iglesia del barrio, humilde, sencillito, montaba mi caballo. Y como yo estaba tan agradecido de mi Dios, cuando iba por el caballo, pasando los 3 pelos de alambre, la quebrada, a oscuras, antes de llegar a la lechería había un bosque y el caballo atravesaba por ese bosque y en medio del bosque había un claro, los claros esos del bosque, y allí me paraba a las 3 de la madrugada encima de mi caballo. Señor, gracias, alabado sea tu nombre. Y a las 3 de la mañana yo estaba orando encima del caballo antes de empezar a trabajar en la lechería. ¿Y sabe cuánto tiempo estuve haciendo eso? 2 años. Que durante 6 días a la semana, porque yo estaba 6 días de los 7, yo me paraba allí a tener mi culto a las 3 de la madrugada, orándole en agradecimiento al Dios del cielo. Qué lindo. Si me dejan, allí tuviese todavía. ¿Y por qué hoy día soy teólogo? Y soy científico, porque un día pasó algo. Un día me paro como de rutina y sentí una presencia maravillosa. Sentí temor de esa presencia y cierro los ojos. Ay, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y cuando sentí que la presencia se me acercaba, se me acerca casi al oído y en el oído me dice, estudia. Eso lo escuché. Y la voz se fue. Y de momento, que estudie, pero yo, si yo me divorcié de la escuela.
La escuela no quería saber de mí, yo no quería saber de ella. Y me lo dice en el momento de la comunión. Y entonces me perturba en el sentido de que como tú me vas a mandar para la escuela si yo no quiero saber de ella. Y en un momento dado entendí, después de meditar, a los 3 meses, que Dios me estaba mandando a estudiar. Pero no a estudiar por estudiar. Tú vas a estudiar en mi nombre. Porque yo te estoy enviando. Esa fue la orden expresa. Vete a estudiar en mi nombre. Pues miren, mi hermano, con todas las limitaciones, con todas las carencias, con todas las necesidades, con todas las faltas, con todas las lagunas, decidí obedecer a mi Dios. Y claro que me esforcé por ir a estudiar, muchacho sencillo, sin que nadie me diera dinero para pasaje, pasando hambre, yendo hasta la escuela, hasta que finalmente ingresé a la universidad allá en Puerto Rico. Y cuando ingresé a la universidad, qué lindo, nadie me ayudaba tampoco. Ni me daban una peseta, como dicen allá en Puerto Rico, para un almuerzo, nada. Yo pasaba hambre, pero yo iba a estudiar porque mi Dios me dijo que tenía que hacerlo. Y en medio de eso, el salto grande, pues te lo voy a dar. Terminé mis 4 años de universidad allá, pero lo hice en el nombre de mi Dios, que allá se llama bachillerato, los 4 años de universidad. Ahí entendí que Dios me seguía guiando para que siguiera estudiando y me voy a Estados Unidos, a Florida. Y termino una maestría en teología en una universidad en Florida. Y de ahí seguí para Chicago, Illinois, por acuerdos que teníamos entre universidades, a terminar un doctorado en teología, y terminé un doctorado en teología. Y me hice doctor en teología. ¿Y saben lo que sucedió? Que a mis 18 años yo era ordeñador de vaca con 8º grado, y a los 29 años, 11 años después, ya era un profesor y me estaban nombrando profesor de teología en la Universidad Interamericana, mi alma mater. 11 años después. Porque claro, le obedecí. Pero ¿qué sucede? No se quedó ahí la cosa. Cuando yo llegué a mis 44 años, en ese momento yo sufrí un infarto cerebral y me quedé así. Porque tuve parálisis de este lado, porque fue un infarto isquémico en áreas de ganglio basales, que son las áreas bien internas, que se te quedaba parálisis completa y tú caminas así. Y estando así, que me quedo así, que me diagnostican con mi condición, entonces el Señor nuevamente se revela y me dice: levántate, sigue estudiando, que tú no has terminado mi obediencia. Y ahí es cuando entiendo que tengo que estudiar neurociencia en la Universidad de Salamanca, y me voy para Sevilla, España, a estudiar neurociencia a los 45 años de mi vida. Y Dios naturalmente me dio el entendimiento. Después pasé de la Universidad de Sevilla a la Universidad de Salamanca y me especializo, y finalmente me hago neurocientífico. Teniendo un daño cerebral, me hago especialista del cerebro. ¿A quién se lo debo? Al Señor. Y por causa de estudiar el cerebro, naturalmente, que uno conoce el cerebro, lo estudia a fondo, se especializa en él. Y ahí fue donde fui entendiendo que la espiritualidad y la neurología estaban implicadas. Pero todo eso nació de 2 años de oración y de intimidad con Él. Amén. Concluyo, porque hay que acostarse temprano y yo también me quiero acostar temprano. ¿Qué es lo que Dios va a hacer contigo? Aquí no se trata de la edad que tienes. Aquí se trata de que Dios te toma por la intimidad que tú tienes con Él y te lleva a trascendencia en la vida. Amén. ¿Estás tú listo para esa trascendencia? Amén. ¿Quién quiere vivir en esa trascendencia? Amén.